Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 11 de septiembre del año 1919, marinos estadounidenses invaden Honduras. La invasión de los marines Honduras, el 11 de septiembre de 1919, en un acto de agresión militar. El pretexto fue enviar una fuerza militar al país con el fin de mantener el orden con una zona neutral ante movimientos políticos que podrían ser contrarios a los intereses norteamericanos. Se trataba de movimientos políticos de guerra intestinas, la primera guerra civil de Honduras o la que fue llamada como Revolución del 19, un conflicto armado que tuvo lugar en la República justamente en ese año. El informe brindado entonces por las fuerzas invasoras no aclara que se debe entender por zona neutral en la zona invadida. La de 1919 fue la quinta invasión norteamericana a Honduras desde 1903. Solo en el primer cuarto del siglo XX se realizaron en total 7 invasiones militares, en 1903, en 1907, 1911, 1912, 1919, 1924 y 1925, mientras la United Fruit Company y la Standard Fruit Company dominaban el sector clave de exportación de bananas y sociedades tenedoras de tierras y vías ferroviarias. Las tropas estadounidenses ocuparon el país cuando mejor les venía en gana. Invadidos para defender las transnacionales, en 1919, el presidente hondureño Francisco Bertrán Barahona, quien fue elegido para gobernar entre 1916 y el año 1920, era reacio a permitir elecciones libres para elegir a su sucesor, intentando colocar a su cuñado, el doctor Nazario Soriano, en la presidencia. De tal forma, con su sucesión continuaría entre bambalinas mandando. Pero los candidatos políticos de los otros partidos se aliaron para detener sus pretensiones. Este presidente primero enfrentó la oposición del gobernador de Tegucigalpa, el general Rafael López Gutiérrez, quien organizó una fuerza y buscó el apoyo de los gobiernos de Nicaragua y Guatemala. Bertrán respondió y buscó el apoyo del gobierno de El Salvador, estallando así la Primera Guerra Civil de Honduras. La pretensión del presidente Bertrán llegó tan lejos que indicó que habían sido lanzadas acusaciones en contra del empresario estadounidense Samuel C. Murray de provocar los levantamientos. Samuel C. Murray fue empresario de la explotación bananera que se instaló tempranamente en Honduras y que incluso en 1910 se involucró en la política interna hondureña para imponer hasta presidentes. Fue el caso, por ejemplo, cuando este personaje hizo colocar nuevamente al depuesto presidente hondureño Manuel Bonilla, quien había sido derrocado en el año 1907, contratando a los mercenarios estadounidenses para formar una tropa dotada de armas modernas, con las cuales Bonilla pudiera retornar el gobierno en Honduras. C. Murray ayudó a Bonilla a regresar de incógnito a Honduras. Cumplido el plan, la llegada de Bonilla a suelo hondureño a mediados de 1910 provocó la deseada revuelta que un año más tarde repuso a Bonilla en el poder durante su mandato. Durante su mandato, las transnacionales norteamericanas obtuvieron generosas concesiones de tierra en la costa norte. Agradecido a C. Murray, Bonilla autorizó concesiones de tierra e impuestos bajos, a quien ya desde muy joven cargaba el apodo de Sam the Banana Man, y terminará siendo el más importante hombre de la United Fruit Company. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company, las que establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. Estas compañías hicieron rápidamente del banano el principal producto de exportación del país, a cambio de grandes concesiones por parte de los gobernantes de la época. De esta forma, el capital extranjero, la vida en las plantaciones de banano y los gobernantes conservadores fueron factores determinantes en la política de Honduras hasta mediados del siglo XX. Decidió evitar un levantamiento y proteger los intereses económicos, incluyendo las exportaciones bananeras por la compañía Cuyamel Fruit Company, Bacarro Brothers and Company y la United Fruit Company, y las concesiones mineras de Rosario Mining Company de Nueva York. El presidente estadounidense Woodrow Wilson ordenó un contingente de marines para que ocuparan las tierras hondureñas. Es que debido al auge de las empresas transnacionales estadounidenses que operaban en el país desde el siglo XIX, el presidente hondureño tenía que ser una figura débil y manejable a sus antojos. En tal sentido, era importante que nada les perjudicara, como la creación de un sindicato de trabajadores de tales empresas, o que decretasen leyes que favorecieran a los mismos empleados, o que les incrementaran sus impuestos operacionales, o la prohibición en adquirir los terrenos
terrenos que desease, etc. Durante la presidencia de Wilson, la política del garrote, aplicada con frecuencia y predilección en América Central, como hoy en casi todo el mundo, no necesita de argumentos ni razones. Así se marcó a sangre y fuego la presencia yanqui en esta parte del continente, estableciendo supremacía en la región. Este fue un segmento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.